ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Hola, Matías. Fernando Pausa, muy buenas noches. De inmediato presentamos y saludamos a nuestro primer invitado de esta noche, el ex senador, ex presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. Camilo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mucho ex. Eso, me está riendo de tanto ex. Bueno, exiliado del gobierno. Y algo actualmente con vacaciones indefinidas. Vacaciones indefinidas. Está bien, pero tiene planes y ya vamos a conversar sobre eso seguro. Pero le invito a ver la siguiente nota que tenemos y volvemos a la mesa, ¿le parece? La retroexcavadora acuñada por el senador Jaime Quintana cavó al menos una intensa polémica, y no solo en la oposición, sino también en el oficialismo. Hubo que salir rápido a aclarar el punto y de paso quitarle piso al presidente del PPD. Pero yo le diría al senador Quintana que nosotros necesitamos gente que esté dispuesta a construir, necesitamos albañiles, necesitamos constructores, no destructores haciendo hoyo, porque se puede encontrar con algunos bulldozers. Aquí estamos hablando de proyectos y reformas estructurales que creo que no merecen caricaturas ni de un lado ni de otro. Retroexcavadora para los pilares del neoliberalismo y en relación al retiro de los proyectos de ley gestionados en el gobierno del expresidente Piñera, específicamente en educación. La decisión se adoptó porque estos proyectos contradicen los principios inspiradores de la reforma educacional propuesta por la presidenta Bachelet. Destruir o pensar que se puede partir todo de nuevo o dejar de lado y tirar el tarro a la basura, lo que han hecho otros, no es el mejor camino para poder avanzar. Yo francamente creo que lo de la retroexcavadora fue un paso en falso del senador Quintana. Y yo rescato que haya sido el propio gobierno el que le haya quitado absolutamente el piso. La instalación del gobierno de la presidenta Bachelet no ha sido fácil. Y si bien en la nueva mayoría todos coinciden en la necesidad de impulsar las 3 reformas más importantes, el punto es hasta dónde llevar adelante esos cambios. No se puede desconocer que hay una ala más moderada que prefiere la política de los consensos y otra que está en la línea de los cambios de fondo. El gobierno va a mantener lo bueno, va a corregir lo malo, y lo novedoso que forma parte del gobierno se va a llevar adelante. Nos interesa el diálogo para avanzar y las distintas maquinarias para construir. Llovieron las críticas por la famosa frase de Quintana, no solo por lo desafortunada, sino también porque le entregó espacio a la derecha para seguir reclamando el aterrizaje de Bachelet en la moneda. Aquí, igual que el gobierno pasado, le faltó autocrítica, le faltó humildad. No puede ser que con el desorden y la falta de rigurosidad para el nombramiento de subsecretario y gobernadores, el vocero del gobierno le eche la culpa a las redes sociales y no reconozca el error. Los quiero invitar a ustedes en sus casas, a través del celular o un computador, entrar al sitio www.toleranciacero.cl y responder la pregunta que le tenemos para esta noche. ¿Cree usted que murió la política de los consensos? Se ha debatido mucho, se ha analizado mucho este punto. Hay algunos que creen que ya no, otros dicen que eso nunca puede morir, que podrá tener otro cariz, otra forma, pero que al final la política es intentar acuerdos. Bueno, ¿qué cree usted? Si murió o no la política de los consensos, es una pregunta a la cual le invitamos a nuestro sitio web. Camilo Escalona, instalación como concepto que puede tener al menos 2 derivadas, que es la de los nombramientos, que ya está un poquito pasada porque ya fue un tema de unas semanas, pero igual me gustaría conocer su parecer, como si fue efectivamente muy desprolijo, muy traumático, o es lo normal que le puede costar entre tantos nombramientos algunos que no funcionen bien, y cómo se lo explica. Y la otra que tiene que ver como instalación, congelamientos, le han llamado retiro, pero entiendo que técnicamente es congelamiento de proyectos de ley, que para algunos parece que es un combo del gobierno anterior y decir aquí lo vamos a inventar todo de nuevo, lo vamos a partir de nuevo porque esto iba mal planteado. ¿A usted qué le parece esta instalación y estas dos áreas? Mire, de los nombramientos no me voy a referir porque alguien podría pensar que estoy indirectamente afectado, así que no voy a entrar en ese tema. Del retiro de los proyectos, a mí me parece que se ha hecho demasiado caudal. Tal vez porque la explicación no ha sido la que, desde mi punto de vista, efectivamente es. Esos proyectos ya no estaban en trámite, en realidad. Como lo ha explicado muy bien Mario Bleisblut en declaraciones de prensa, esos proyectos la propia administración Piñera ya lo había dejado de lado.
no estaban, no entusiasmaban ni opositores ni gobiernistas en su momento. Pero habían pasado ciertas pruebas legislativas con apoyos transversales. Pero como es el Parlamento que tiene esa capacidad de cuando las cosas no tienen las mayorías, ni el entusiasmo, ni la vivacidad necesaria, se estaban muriendo. Entonces, lo que yo entiendo que es lógico es que el país pueda recibir una propuesta de reforma educacional. Puede ser por partes, naturalmente, pero tiene que ser coherente. Tiene que abarcar la educación básica y media. Naturalmente, en consecuencia, tiene que tener una respuesta frente al tema de la municipalización o desmunicipalización, pero lo tiene que abordar ese tema, no lo puede esquivar. Y en segundo lugar, tendrá que abordar el tema de la universidad o de la educación superior integralmente. Y por lo tanto, los temas tendrán que tratarse de conjunto, con la amplitud de criterio que eso necesita, con un ánimo de diálogo, por supuesto. Esto es imposible que temas tan delicados como estos en la sociedad chilena se puedan tramitar sin que exista una voluntad de abordarlo, ampliando el espectro de personas y de fuerzas sociales y políticas que los puedan respaldar. Camilo, usted partió diciendo que no se quiere referir al nombramiento porque se ha dicho, usted mismo ha dicho que quería ser ministro, no lo nombraron. Esa parte, comprendido perfecto, usted no quiere generar conflicto, que se pueda malentender. Yo me refería a los nombramientos fallidos de gobernadores y puntualmente a que no estaban lo suficientemente chequeados y contrachequeados la idoneidad de esos nombres. A eso creo que se refiere, a que no tiene nada que ver con usted, sino que desde su mirada, de su análisis político. Es que mire, es que hay casos y casos. Yo no puedo, aunque las redes sociales me critiquen seguramente, no puedo por ejemplo, yo no puedo esconder mi opinión respecto a que considero que en el caso de Hernán Vargas en Antofagasta se cometió una injusticia. Porque él fue preso, él estuvo preso. Él, cuando fue dirigente estudiantil, estuvo 3 veces preso. Y fue brutalmente golpeado por las Fuerzas Especiales de Carabineros en su momento, en los años 80. Yo recuerdo cuando funcionó la Comisión Vales, fue muy clara la discusión. Yo era diputado en ese momento, la recuerdo perfectamente bien. Se planteó el dilema. Si la definición de una persona que iba a recibir esta pensión era la de persona que fue detenida el año 73 y que estuvo 1 año y medio, 2 años, o 2 años y medio, o 3 en un campo de concentración, que ese era el rasero para medir, ese era el criterio, o también eran las personas que en los años 80, después de 10 años, cuando comenzaron las protestas, cuando el país cambió, cuando la gente se atrevió a salir a la calle, cuando se rompió el silencio, cuando se acabó la paz de los cementerios, como decía el cardenal Raúl Silva Enrique, ¿no? Los que habían encabezado eso, y que seguramente no estuvieron 1 año y medio ni 2 años, pero que también fueron víctimas de tratos crueles o degradantes, como dice textualmente el artículo de Naciones Unidas en relación a estos temas, esas personas también la ley los consideró parte de quienes eran considerados beneficiarios de esa pensión. Entonces, yo lo que yo le puedo señalar es que hay casos y casos. Camilo, a propósito de ese recuerdo, usted obviamente es un representante de una generación de las últimas décadas en nuestro país en términos políticos, y me da la impresión de que el tema que veíamos en la nota, que es la retroexcavadora, ha funcionado de alguna forma hacia el gobierno de Sebastián Piñera como concepto, pero también hacia la historia de los últimos 30 años en este país. Le voy a leer algunas declaraciones de esta semana nada más, de gente como Boric, Navarro, Girardi, Quintana. Dice Girardi: la vieja concertación renunció al compromiso de la educación pública, se acomodó al modelo neoliberal. Los movimientos sociales y no los partidos hicieron la alta política en Chile en los últimos años, en temas como los pingüinos, los problemas con los pueblos originarios, el medio ambiente. La concertación ha sido cómplice del libre mercado y del modelo neoliberal, y no ha tenido ni la convicción para hacer los cambios ni la necesidad para hacer los cambios. Y hoy sí hay convicción, que de alguna manera los convierte a ustedes, con todo cariño y respeto, en una suerte de generación política aguachenta, tolerante, que no hizo nada. ¿Qué siente cuando escucha estas declaraciones? Mire, yo voy a ser bien directo. La palabra de la retroexcavadora no me da ni frío ni calor, porque yo también muchas veces, seguramente en el lenguaje he empleado figuras que no son exactas. Pero lo que sí me causa un profundo
una profunda divergencia, es la teoría de la falta de convicción, ¿no? Que la expuso no solamente Girardi, sino que el propio senador Quintana en los medios de comunicación. Yo le quisiera preguntar entonces, cuando ellos fueron diputados y parlamentarios durante todo este tiempo, ¿ellos eran los que no tenían la falta de convicción? Cuando el presidente Elwin hizo lo que estuvo a su alcance hacer el primer año de la transición, ¿lo hizo sin falta de convicción? O cuando Eduardo Frei hizo la jornada escolar completa, que permitió que en este país todos los jóvenes tengan educación media, cuestión que no era posible de hacerlo, cuando se renovó por completo la infraestructura educacional del país para posibilitar que todos tengan acceso a la educación, ¿eso era la falta de convicción a la que ellos aluden? O cuando la propia actual presidenta Bachelet presentó el proyecto de fortalecimiento de la educación pública a la Cámara de Diputados en su primer gobierno, ¿eso era falta de convicción? O cuando no tuvimos los votos para poder llevar adelante las reformas que nos propusimos hacer, ¿eso fue por falta de convicción? Es decir, lo que yo entiendo es que aquí hay una responsabilidad compartida. Entonces yo no estoy dispuesto a aceptar que personas que han tenido el total de la responsabilidad, al igual que yo la he tenido, porque Girardi ha sido diputado como yo, presidente de partido como yo, ¿no? Senador como yo, ha ganado y perdido elecciones como yo. No estoy dispuesto a aceptar que personas que están en la misma situación se arroguen para sí una autoridad moral sobre los demás que ellos no tienen. Yo siempre he actuado con la entereza moral en virtud de las tareas sociales, políticas e institucionales que el país estaba en condiciones de lograr. Y nunca he pensado que las personas que piensan distinto que mí, que tienen otro punto de vista que es legítimo, sean cobardes morales para no llevar a cabo, ¿no?, los puntos de vista que en un determinado momento están en la agenda nacional. Entonces yo la teoría del mesianismo, ¿no?, de pretender arrogarse para sí por parte de algunos el derecho a descalificar a los demás, lo rechazo profunda y rotundamente. Sobre todo porque estuvieron ellos también participación activa en estos años, o por ejemplo al diputado Boric sí se lo podría... No, el diputado Boric no es parte de la nueva mayoría. No, él hizo una opción, ¿no? Merece todo mi respeto. No, estas personas también merecen mi respeto, pero su punto de vista a mí me parece profundamente perverso, ¿no? Porque intentar separar a unos y otros dentro de la propia coalición de gobierno, entre los que tienen autoridad moral versus los que no la tienen, eso me parece a mí un juego político perverso. Ahora, Boric jugó sus cartas. Él fue candidato por fuera de la coalición. No buscó el refugio de la coalición. No pidió un cupo a la coalición. Él juntó sus votitos, se puso los pantalones, ¿no?, tuvo el coraje y la entereza y se presentó. Y él, en el marco del sistema binominal, en la región de Magallanes, logró ser elegido. Y naturalmente, en consecuencia, está en una posición completamente distinta. Pero aquellas personas que desde el año 90, seamos claros, porque Girardi fue desde el año 90 funcionario de los gobiernos de la Concertación. Jaime Quintana también lo fue en la región de la Araucanía, lo fue como encargado de la juventud en esa región. Personas que siempre estuvieron bajo el alero de la coalición. ¿Por qué entonces no se le ocurrió la teoría de la falta de convicción? ¿Por qué entonces no tenían el mismo punto de vista que ahora? Entonces, lo que yo creo que hay que tener la entereza y el coraje definitivamente de enfrentar es que la democracia chilena costó enormemente recuperarla. Este fue un proceso político sumamente complejo en que hubo que tomar decisiones y opciones cuando los caminos estaban cerrados. Y yo me enorgullezco de las decisiones que tomé. De volver clandestinamente a Chile, de haber arriesgado el pellejo por la recuperación de la democracia, de haber hecho todo lo posible porque Pinochet se fuera en base a la lucha social de las protestas de esos años, y de haber cambiado la política, de haber entrado al plebiscito, de haberle ganado el no a Pinochet, de haber seguido este camino de evolución costoso, laberíntico, de una evolución institucional para que nuestro país progresara en paz y tuviera una democracia estable y sólida. Respecto de esas grandes convicciones que me han movido durante toda mi vida, no me voy a apartar ni un milímetro. Fernando, sí, Camilo,
dentro de ese proceso que tú acabas de describir... Y me enojo porque por la descalificación a las personas que hay detrás de las frases que se dicen. Porque si no estuviera la descalificación a las personas, mi tono sería completamente distinto. Pero cuando las declaraciones de Girardi, las declaraciones de Quintana y las declaraciones de otros buscan descalificar a las personas que estuvimos involucradas, es que sus afirmaciones son definitivas y enteramente inaceptables. Sobre ese proceso, Camilo, hubo un momento dado en que ya se estaba dando una suerte de división conceptual entre los que se denominaban los autoflagelantes y los, ya ni me acuerdo cuáles los otros, autocomplacientes. Y en ese entonces surge un gobierno que tiene mayoría. El gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer lugar, durante un tiempo tiene mayoría. Y esa mayoría se fuma de la noche a la mañana. En este momento vuelve a tener mayoría, y una mayoría mucho más grande, mucho más aplastante, mucho más fuerte que en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Estas cosas que tú estás mencionando, este tipo de... ¿pueden desarmar nuevamente esa mayoría, haciendo que gente se vaya de la coalición de gobierno o no aplicándolas, porque esa es otra manera de no tener mayoría, digamos? Yo creo que no se va a desarmar, por la sencilla y poderosa razón que... yo creo que muchas de estas personas, la idea de la teoría del desierto no es un ejercicio práctico que estén decididos a asumir, ¿no? Y lo estoy diciendo con total y entera crudeza. ¿Cuál es la teoría del desierto? De que se puede abandonar la coalición y hacer una alternativa desde fuera, extrasistémica, ¿no? La que hizo Marco, la que hizo Rate, digamos. Claro, esas alternativas fracasaron rotundamente, ¿no? Y todos saben, todos están convencidos. Y eso es lo que produce mi apasionamiento en este debate, que la posibilidad de reformas profundas con cambios que signifiquen avanzar en lo que la sociedad chilena espera en el curso de los próximos tiempos depende del fortalecimiento de la mayoría que hemos constituido. Cualquier posibilidad de romper, de dividir o de separar a la mayoría que hemos logrado constituir simplemente va a tener como resultado que no habrá cambio ninguno. Entonces los cambios desde mi punto de vista están directamente asociados al fortalecimiento de esta mayoría, y por eso estoy convencido que nadie va a ser capaz finalmente en la hora cero de romper, porque todos saben finalmente que la opinión pública, chileno y chilena, en definitiva, no van a aceptar una actitud de división que a la postre no se justifica, no tiene sustento alguno. Y respecto del cronograma que tú señalas, esta es una historia larga. El año 97 la Concertación perdió 1 millón de votos, y ahí se inició la discusión entre flagelantes y autocomplacientes. Yo en el Congreso del Partido Socialista hice un larguísimo informe. Señalé el año 98 que la gran dificultad que tenía la coalición en los marcos del proceso que se había logrado abrir en Chile era no resolver la desigualdad. Ya era evidente que los fenómenos de desigualdad significaban que un sector de la opinión pública se alejaba de la acción política, que empezaba a mirar con desconfianza el sistema institucional, que la gente empezaba a pensar que en definitiva respaldar o participar de las elecciones no tenía mayor sentido porque las cosas seguían igual. Soy de los primeros que advirtió de los fenómenos de fondo. Como presidente del Senado trabajé sistemáticamente durante más de un año por colocar el tema de la desigualdad en la preocupación. Y traje este libro precisamente con esa intención. Le solicité a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio sobre este tema, el estudio práctico más profundo que se ha hecho respecto de los fenómenos de desigualdad que hay en nuestro país. Estos son los problemas que hay que enfrentar y que hay que resolver, que están puestos en la agenda hace ya mucho tiempo. Ahora, el que se quieran eludir por la vía del abuso en el lenguaje, bueno, yo siento que sería realmente un pésimo favor al país desaprovechar la ocasión que tenemos un gobierno con el respaldo que tuvo la presidenta Bachelet, la mayoría que tenemos en ambas cámaras que nunca tuvimos antes, sería realmente hacernos un flaco favor a nosotros mismos si no tener la capacidad política de llevar adelante las reformas sobre la base de la estabilidad democrática que nosotros mismos hemos logrado construir. Fernando Villegas. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Puede que usted haya perdido algunas elecciones, pero no ha perdido pasión, por lo que hemos podido comprobar acá para plantear sus puntos. Respecto a esas acusaciones que mencionaba Felipe que hacen algunas personas
de la pérdida de convicciones, me imagino que lo que debe ocurrir es que ellos mismos han redescubierto sus convicciones revolucionarias que tenían a los 15 años, están tan deslumbrados por ese redescubrimiento que si los demás no participan de su misma clima mental, entonces son todos traidores a la patria o son personas que han perdido sus convicciones. Yo le quiero preguntar sobre la base de su experiencia política, experiencia que usted mismo siempre se encarga de decir que usted es básicamente un político y un político con mucha experiencia, ha estado en todas. ¿Qué probabilidad tienen estas personas, estos conductores de motoniveladora u otros, de producir precisamente algún tipo de perturbación dentro del gobierno, dentro de la nueva mayoría y generar una situación complicada que pueda precisamente, primero, impedir la materialización de la agenda, del programa, y segundo, generar grados de retroceso del país económico y en otros casos aumentar el grado de conflictividad, exacerbar los conflictos que ya están bastante exacerbados en muchas áreas y generar otra vez una situación que no puede conducir a nada bueno. ¿Cuál es la capacidad, cree usted, que tienen estos pequeños grupos de talibanes en grados mayores o menores que han sacado la voz últimamente y que son los mismos que lo acusan a usted y a otras personas de haber perdido sus convicciones? Mire, yo concurrí el 17 de noviembre, al igual que millones de chilenos y chilenas, y luego en la segunda vuelta en diciembre, a respaldar la candidatura presidencial de Michelle Bachelet y, en consecuencia, la conducción de este proceso radica en esa persona, la que el país eligió como jefe de Estado. Yo entiendo que la declaración que hizo esta semana, en el sentido que sería un gravísimo error o un grave problema caricaturizar el proceso de reformas que se tiene que llevar adelante, es una advertencia severa que está haciendo en una determinada dirección. Y entiendo que a la vez está convocando y está haciendo un llamado a que los diferentes actores comprometidos en este proceso tengamos la capacidad y la voluntad de actuar con la coherencia necesaria y de acuerdo con el país en el que vivimos, con lo que es Chile, especialmente en un ámbito tan delicado como es el tema de la educación. No creo exagerar si traigo ahora a colación, como parte de la reflexión política, el impacto enormemente negativo que tuvo para el proceso que encabezaba Salvador Allende, el así llamado proyecto de la ENU, independientemente de lo que dijera ese proyecto, ¿no? Independientemente de los textos, las imágenes políticas, ¿no? Lo que proyectó fue realmente un salvavidas de plomo para la situación que vivía el país. En la educación se juega sin lugar a dudas que el futuro de las naciones. Está de por medio el pluralismo ideológico, la diversidad cultural. Yo estoy completamente convencido que la educación pública debe ser la base y el pilar central del sistema educacional del país. Pero no puedo pensar que al país se le puede imponer un sistema estatizado. La educación pública y la educación privada tienen que ser capaces de articularse en un sistema mixto. Pretender, como ha sido la experiencia de otras naciones, que el conjunto de la educación esté en manos del Estado, eso no se corresponde con las condiciones de Chile. Eso no tiene ninguna viabilidad. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros debiésemos proponernos para el curso de los próximos años? Es que el conjunto del sistema educacional, su área privada y su área estatal, ¿no?, sobre la base de una columna principal que sea la educación pública,
esa educación sea capaz de generar movilidad social, sea capaz de enfrentar el tema de la desigualdad, que los jóvenes que están en la enseñanza pública y en la enseñanza privada reciban una educación que le permita tener una familia mejor que la que ellos heredaron de sus padres. O sea, Camilo, perdón, sí que te estoy entendiendo. Tú dices que el tema del lucro no es necesariamente a nivel de educacional escolar el tema que motiva todo. En nuestro país hubo un sistema privado que no tenía fines de lucro. Ahora bien, debo decir, cuando la primera vez que yo vi una marcha en San Miguel por la Gran Avenida de la mano de mi padre cuando era niño, era una marcha del movimiento Universidad para Todos. El tema de Chile era que no tenía las condiciones de una cobertura que permitiera que todos los jóvenes pudieran estudiar. Hoy día tenemos más de 1 millón de jóvenes en la educación superior, 1.100.000. El país fue capaz de avanzar y de crecer y de generar una realidad que seguramente hace 15 años atrás, ni siquiera mucho atrás, en el gobierno de Ricardo Lagos seguramente era imposible pensar esta realidad, que iba a haber más de 1 millón de jóvenes en la educación superior. Una de las razones por la que no funcionó el crédito con aval del Estado es precisamente por la masividad, por la ampliación de la cobertura, por lo que se pensó que iba a ser para 10.000 o 20.000 estudiantes, resulta que tenía que ser para más de 500.000 de estudiantes. Entonces los desafíos del sistema educacional yo los asumo con la vieja filosofía política de Deng Xiaoping. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que el gato cace ratones. Aquí lo importante es que nosotros generemos un sistema educacional que le dé al conjunto de los jóvenes de este país la posibilidad de contar con una educación superior. Camilo, una preguntita a propósito. ¿Cree usted que estos gatos, el blanco, el negro, alcancen a cazar ratones en un año? Porque usted ha dicho que todo se juega, o gran parte del éxito o fracaso de este gobierno se juega en el primer año. Y al mismo tiempo nos está diciendo ahora que el tema principal, y estamos todos de acuerdo, yo creo, es el de la educación, pero que es justamente el tema más complicado. ¿Cree usted, en vistas a que tampoco es muy claro, realmente más allá del tema de las platas o de los traspasos estatutarios de un colegio de un sistema a otro, el tema de la calidad propiamente tal, la verdad es que no se ve por ninguna parte más allá de frases de buena crianza? ¿Cree que en un año se va a lograr algo concreto y que por lo tanto el gobierno va a poder precisamente resolver el problema número 1 y por consiguiente va a ser exitoso en algún grado mayor o menor? Lo que yo he tratado de señalar en diferentes artículos y entrevistas es que efectivamente el primer año es decisivo por cuanto estos procesos tienen que ponerse en marcha. Ninguno de estos va a terminar en un año, ni siquiera van a terminar en los 4 años del actual gobierno. Lo que es que se tiene que generar un proceso que le indique a la sociedad en su conjunto y en particular a los estudiantes que hay una voluntad de enfrentar el tema de la educación. Entonces, yo entiendo que van de la mano. De hecho, según la información pública, mañana se da a conocer el proyecto de reforma tributaria, que es otro gran tema. Entiendo que van de la mano, porque la reforma tributaria llega a los recursos que hacen posible financiar esta perspectiva de reforma educacional, y ambos procesos se tendrán que poner en marcha durante este año. Eso no excluye, quiero decirlo enfáticamente, no excluye que haya que dialogar, ¿no? La rapidez no significa excluir al interlocutor. La prontitud para actuar, ¿no? Aquí tiene que haber un proceso participativo del movimiento social y del estudiantado, pero también de las fuerzas políticas. De lo contrario, creo que se incurre en un grave riesgo de aislamiento de la acción que se quiera llevar adelante. Déjame preguntarle por un matiz o una precisión de lo que dijo. Usted dice que un Estado que concentre excesivo poder educativo, académico, científico, ¿es impracticable en Chile en términos económicos o también porque puede ser un peligro para la democracia? Yo creo que en términos de la cultura nacional. ¿Va más allá de lo económico? Mucho más allá de lo económico y de lo político. O sea, yo entiendo... yo conocí los países del este, ¿no? Nunca he hablado mal de ellos en el sentido peyorativo. En definitiva, fui un exiliado, fui acogido allí. Pero el sistema político adolecía de una grave dificultad, una contradicción profunda, porque proclamaba la igualdad y la igualdad no existía, porque el poder estaba completamente separado de la sociedad. La autoridad sobre el total de los procesos de esos países estaba en un puñado de 500, 600, 800.000 personas.
la cúpula del partido, de las Fuerzas Armadas y de los centros de estudio. La sociedad no tenía ningún tipo de participación. O sea, el gran desafío de la desigualdad no se resolvió. Y entonces yo no veo que nosotros podamos tener como propuesta de país la estatización del sistema de educación. Camilo Escalona, usted ha dicho ya de civil, en esto que usted ha llamado... En vacaciones indefinidas. Ya ahora de vacaciones usted señaló con bastante hidalguía, porque muy pocos lo hacen, que le hubiera gustado ser ministro, que le hubiera gustado formar parte de esto, que le hubiese gustado estar en algún puesto, al menos, no por tener el puesto, sino que por participar, como lleva tanto tiempo participando. ¿Usted siente que esa frase, como decía Carlos Peña hoy día, hacer frase, que muchas frases resultan, que la frase del fumar opio, cuando se refirió a la Asamblea Constituyente, uno de los 3 pilares de reforma que plantea este gobierno, fue al final el que lo excluyó? Y si es así, como fin que me cuente si se siente dolido con la presidenta Bachelet. Mire, yo no podría saber lo que usted me consulta. Pero usted es un buen analista cuando quiera, así que puede... Yo estoy convencido, a la luz de lo que está haciendo el debate hoy, más todavía, que el país enfrenta el tema educacional, enfrenta el tema tributario, enfrenta el tema de reformas constitucionales y una enorme cantidad de otros problemas que se han presentado. El tema indígena, el tema de la salud pública, el tema de la previsión, el tema de la seguridad ciudadana, el de la seguridad pública, de la violencia, etcétera. Todo eso no es posible enfrentarlo si es que se intenta poner en el centro de la agenda el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Intuye que eso lo pudo haber dejado? Y por eso yo reafirmo mi criterio en el sentido de que eso no es parte de lo que debe ser la prioridad. Usted no tiene la respuesta total, pero intuye que esa frase final lo dejó offside. Yo no tengo, yo estoy convencido de lo que dije. ¿Y está dolido con la presidenta Bachelet? De ninguna manera no. Yo accedí a que el presidente del partido me propusiera, así ocurrió, no fue acogida, el tema cerrado. Puede ser tema cerrado, pero el corazón puede también decir algo. No, el tema para mí es un tema enteramente cerrado. Tan racional. ¿Tú querías decir algo? Sí, pero estoy escuchando que están tirando la musiquita. Pero puede ser a lo mejor algo breve. No, lo único que quisiera saber de Camilo Escalona es que todo lo que se había hecho y en esta larga relación de datos que crearon la democracia chilena tenía que pasar por las instituciones políticas que se habían creado de nuevo. Y resulta que hoy día tú tienes, por ejemplo, los dirigentes estudiantiles, los dirigentes de las asambleas regionales, no forman parte de los partidos políticos, son desde anárquicos hasta nuevos movimientos. ¿Eso qué? ¿Cómo se puede hacer una política de esta profundidad como la que está señalándose en el programa cuando en realidad en la calle, que es el nuevo referente, no están representados los partidos? Bueno, hay fenómenos que el sistema político chileno no puede resolver por sí solo. Todos sabemos que con el fenómeno mediático nuevo, ¿no?, el sistema político en el mundo es un sistema político menor, de una gravitación distinta a lo que fue antaño. Eso es un fenómeno global. Ahora, hemos tenido elecciones recientes y el sistema político fue nuevamente validado por la ciudadanía. La participación no fue de toda la que se esperaba. Hemos mantenido aproximadamente el mismo padrón, ¿no? Son cerca de 5,5 millones de chilenas y chilenas los que concurren cada 4 años a decir quiénes dirigen el país. Eso se ha mantenido del año 90 hasta la fecha. Esa es la validación de nuestro sistema democrático. Camilo Escalona, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches. No sé si está de vacaciones, supongo que goce las vacaciones. Vuelvo a las vacaciones. No, pronto lo vamos a ver en algo, no nos quiere decir, pero pronto lo veremos. Gracias, Camilo. Gracias. A la vuelta estará con nosotros el ex candidato presidencial Andrés Velasco. Financia.